Esta es nuestra octava lección en el libro de Apocalipsis. Es un libro apasionante, maravilloso, como cualquier otro libro de la palabra de Dios, pero lo que a mí siempre me llama la atención de Apocalipsis es que todo concluye en este libro. Vemos el final, no es como nosotros pensamos, ¿verdad? Porque las películas, Hollywood siempre nos hace creer que hay una batalla muy pareja entre el bien y el mal. Sin embargo, en el Apocalipsis vemos que es totalmente diferente, que el Señor está por encima de todas las cosas, ¿sí? Que nada ni nadie en el universo puede compararse a Él. Y bueno, eso a mí me fascina de este estudio del libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece si empezamos? ¿Sí? Vamos a repasar lo que dimos en las lecciones anteriores rápidamente, ¿sí? Fíjense ustedes. En el capítulo 1 vemos básicamente la descripción del Cristo glorificado. Un breve bosquejo de lo que es el capítulo 1. Los versículos 1 al 8 vendríamos a llamarle como el prólogo del capítulo 1, ¿sí? O del libro en sí. De versículos 1 al 3, el título del libro Apocalipsis de Jesucristo, ¿verdad? Y el saludo de la Santa Trinidad, ¿sí? El que es y que era y que ha de venir, que nos habla de Dios Padre, de los 7 espíritus que están delante de su trono, nos habla del Espíritu Santo y de Jesucristo el testigo fiel. El saludo de la Trinidad ahí en el versículo 4 y 5. Y la segunda división grande de este capítulo es las cosas que has visto. Las circunstancias de la visión, Juan nos cuenta que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por su testimonio de Cristo, y el contenido de la visión, versículos 12 al 16, que básicamente nos describe al Cristo glorificado, ¿sí? Y la consecuencia de la visión se le da a Juan la orden de escribir todo lo que ve y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia. Espero que ya hayan memorizado esas 7 iglesias. ¿Quién me puede decir las 7 iglesias? Adela, David, César, licenciada Emiliana. ¿Quién me puede dar una ayudita? No tiene que terminar este curso de Apocalipsis sin que ustedes sepan decirme de memoria las 7 iglesias, ¿sí? Primero es, ¿sí? Éfeso, después. Mirna, Muy bien, después. Pérgamo, Pérgamo, después. Tiatira, Tiatira, Sardis, Sardis, Filadelfia, Filadelfia Filadelfia, muy bien. Y y la Odisea. excelente, muy bien, son las 7 iglesias. Después a cada uno les voy a preguntar antes de que finalice este curso, así para que no tengan que ayudarse unos a otros. En el capítulo 2, versículos 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia espectacular, una iglesia extraordinaria, diría William, ¿verdad? Pero el Señor le reprocha una sola cosa, que es, has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, dice el Señor. ¿Se acuerdan? Y este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, el bosquejo breve de la epístola a Éfeso, ¿sí? Primero nos habla la dedicatoria. El Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y como el que anda entre los 7 candeleros de oro, ¿sí? Entonces vemos ahí a través de esa descripción del Señor que Él es el que sustenta a sus siervos, a los pastores, a los mensajeros, y que vigila, cumple su palabra que dijo allá en Mateo 28:20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice ahí en Mateo 28:20. Luego vemos la aprobación, versículos 2, 3 y 6, básicamente, ¿verdad? Donde el Señor le dice que es una iglesia sufrida, una iglesia que trabajó mucho, un arduo trabajo, que no toleraba a los malos, que probaba a los que decían ser apóstoles y hallaba que eran mentirosos, ¿sí? Y que aborrecía las obras de los nicolaitas, ¿se acuerdan? Luego vemos que el Señor le reprocha que han abandonado su primer amor. Decíamos que el primer amor es muy importante, ya que uno puede hacer muchas obras, pero si no hay amor, eso se va a enfriar rápidamente y va a terminar dejando
lo que está haciendo, ¿sí? Lo más importante es lo que está en el corazón, no lo que estamos mostrando exteriormente. Y la exhortación del Señor, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Luego viene la advertencia que si no hacía lo que él decía, iba a quitar su candelero de su lugar. Y el repudio a los nicolaitas, versículo 6, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nico significa gobernar y laos, pueblo. Entonces, gobernar al pueblo o conquistar al pueblo. Que haya una casta sacerdotal, un clero dentro de la iglesia cristiana. No, señor, la iglesia cristiana está compuesta por hermanos. Uno solo es nuestro maestro, que es el Cristo. Y la promesa del vencedor, que podrá comer, dice, del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso estudiamos el lunes pasado. Y el doctor J. Vernon McGee decía lo siguiente acerca de Éfeso, y yo creo que es muy cierto, estoy de acuerdo con él 100%. Eso pregunté en el grupo, creo que nadie me respondió, pero yo estoy de acuerdo con él. Fue la mejor de todas las iglesias en cuanto a Éfeso. Representa el periodo apostólico, diríamos hasta el año 100 después de Cristo, hasta el tiempo de la muerte del apóstol Juan. Era la iglesia en su estado óptimo. Nunca más la iglesia ha alcanzado tal nivel espiritual como el que alcanzó esta iglesia. El Señor elogió estas cosas porque eran maravillosas. Él siempre tenía palabras de encomio al principio y luego una palabra de condenación. No hay nada más difícil de soportar cuando ya directamente una persona nos empieza a hablar con lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y vemos que el Señor es un caballero, uno que le respeta nuestros sentimientos, ¿verdad? Y primero dice que estamos haciendo bien y luego viene la reprensión. Es la forma más fructuosa para poder tener resultados positivos con personas al tratarlas, ¿sí? Porque si yo todo el tiempo estoy reclamando lo que está haciendo mal, esa persona no va a querer escucharme, ¿sí? Sin embargo, si le digo, bueno, estás haciendo bien, pero podemos mejorar esto, yo creo que es más fácil que una persona nos haga caso, y eso es lo que hace el Señor con cada una de las iglesias. Y fíjense ustedes, con esta frase quiero empezar la lección de hoy. La sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Esta frase lo dijo por primera vez Tertuliano de Cartago, uno de los padres de la iglesia. Entre los años 160 a 220 después de Cristo vivió él. La sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Y nosotros estábamos diciendo que las iglesias representan un periodo de tiempo de la historia universal de la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica entre los años 30 aproximadamente al año 100. La iglesia de Esmirna vendría a ser desde el año 100 hasta el año 313, 314, algunos dicen 316. No vamos a ser muy estrictos con eso, ¿verdad? Según los historiadores, en el año 313 después de Cristo, Constantino el Grande, que era emperador en aquel entonces, iba en una batalla en aquel entonces contra uno de sus enemigos y él ve una cruz en el cielo y esa cruz supuestamente él escucha una voz que le decía, con este objeto vas a ganar la guerra. Y fue esa es la razón por la cual él se convierte en cristiano, comilla aquí, nunca se convirtió. Él no creía en Jesucristo, sino era supersticioso y lo único que hizo fue cambiar toda esa religión babilónica que venía de Nimrod. Acuérdense de Nimrod, Génesis capítulo 10, donde empieza la idolatría. La cuna de la idolatría es Babilonia. Hoy día esa región pertenece a Irak y parte de Siria, ¿sí? Entonces, esa religión babilónica donde tenía un dios para cada día, Constantino lo único que hizo fue darle un baño de cristianismo y cambiar las frases. El que antes era sacerdote de la religión babilónica ahora era sacerdote de la iglesia cristiana, ¿sí? Y el que era Dios para cada día anteriormente de la religión babilónica ahora pasaba a ser el santo para todos los días. Y ustedes saben, si ustedes miran un calendario, un almanaque, especialmente si ya es de años anteriores, van a dar cuenta que tiene ahí distintos nombres de santos, comillas aquí para los santos, según la tradición católica, ¿verdad? Eso no es así.
Fíjense usted otra frase de este gran hombre de Dios, Juan Hus, que vivió unos 100 años antes de la Reforma, antes de Lutero. Decía él, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. Esto él lo dijo en la hoguera cuando estaba a punto de ser quemado. Fíjense ustedes la fe de este hombre de Dios, Juan Hus. Si a ustedes les interesa su historia, me tienen que avisar y vamos a transcribir un poquitito porque está en el libro de los mártires. Es bien interesante, incluso hay una película, les voy a pasar el link en el grupo para que puedan ver. Es verdaderamente muy interesante su historia. ¿Y cuántos mártires, hermanos nuestros, que fueron lanzados ahí en el Coliseo a fieras que estaban 7 a 10 días sin comer y con familia, con su familia entera, con toda la iglesia entera, a veces eran comidos por las fieras? Imagínense de todo lo que tuvo que atravesar la iglesia de Cristo, ¿verdad? Siempre hubo persecución. Pero hay veces que el Señor no permite que sus hijos mueran. Por ejemplo, acá en el pasaje de Daniel 3:15 al 18. Recordemos, vamos a poner en contexto el rey babilonio, Nabucodonosor, que era prácticamente el rey del mundo en aquel entonces, rey de reyes, lo llama la Biblia en algunos pasajes, había decretado que todo hombre adore a su imagen, ¿sí? Pero había 3 judíos que no lo hacían. Él había construido una imagen gigantesca, pero 3 judíos no se arrodillaban frente a su imagen, no se humillaban ante esa imagen. Y los demás, por decirlo así, dieron el informe al rey y el rey los mandó a llamar frente a ellos y les dice, por última vez les doy esta oportunidad, arrodíllense frente a mi imagen, entonces yo voy a perdonarles. Sin embargo, ellos no aceptaron y ahí está lo que ellos dijeron. Ahora pues, dice Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego fue esta. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos este asunto. Fíjense usted la respuesta de ellos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses tampoco, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense ustedes el carácter de estos hermanos. Ya sabemos cómo terminó todo. ¿Se acuerdan? Fueron lanzados por no querer adorar esta imagen. Y dice que estaban los 3 jóvenes y entre ellos uno de apariencia de hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 3, versículo 20 en adelante. Era el Señor Jesucristo que vino a alentarles, en mi opinión, pero eso es otra lección, ¿verdad? Lo que quiero nomás demostrarles es lo siguiente. El Señor hace lo que Él quiere. Él puede salvarte como puede dejar que mueras en la hoguera, como pasó con Juan Hus, como pasó con las familias cristianas que eran lanzados a las fieras. Muchas veces muchos fueron decapitados, otros fueron crucificados, algunos fueron aserrados, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Señor a algunos salve y a otros no? Y la verdad, debo ser honesto con ustedes, no lo sabemos. Él hace lo que Él quiere. Lo único que podemos decir es, como dice allá en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo pueden ayudar a bien? Por ejemplo, siempre me viene a la memoria el caso de los misioneros con los Aucas allá en el Ecuador, ¿verdad? Jim Elliot, uno de los misioneros de aproximadamente 25, 27 años, estaba en la selva del Ecuador y él decía que para él iba a ser un privilegio tener que entregar su vida por Cristo y fue así, ¿verdad? Esa tribu lo mató, lo asesinaron,
Pero luego de que los demás siguieran, creo que 5 en total fallecieron ahí, fueron muertos por esa tribu, pero al final, ¿verdad? Después de que vinieron otros misioneros, ellos realmente recibieron a Jesucristo por Salvador personal y cambió la situación. Pero ¿por qué recibieron a Cristo como Salvador personal? Porque se dieron cuenta que estos hombres eran diferentes, dieron buen testimonio. Incluso ellos no pelearon para cuando fueron asesinados, ¿verdad? Entonces, todo eso abrió el camino para el mensaje de salvación y toda esa tribu, según la historia, fue salva. O sea, gracias a que murieron esos misioneros, 5 en total, si no me equivoco, toda esa tribu llegó a los pies de Cristo. Imagínense ustedes, sirvió la vida de ellos para que muchas personas lleguen a la luz de Cristo. Y fíjense ustedes algo que realmente preocupa, la lista mundial de la persecución 2020. Fíjense ustedes, esto es un mapa mundi que está divulgado por Puertas Abiertas, que suele enviar suelen publicar este tipo de lista de persecución, y vemos que en el mapa la parte de África y Asia, entre parte de Europa también, que es donde más se persigue a los cristianos. Acá, por ejemplo, vemos en América del Sur, solamente en Surinam hay persecución a los cristianos. Luego vemos que cuanto más fuerte es el color, amarillo es donde no hay tanta persecución, naranja es donde hay persecución, y donde hay más es el naranja oscuro, casi marrón. Entonces vemos en esos países que hay más persecución. Número 1 allá en la lista está Corea del Norte, y eso ya lleva varios años. Corea del Norte es el que más hostil al Evangelio de Cristo. Afganistán en el segundo lugar, y sigue ahí la lista. En todos los lugares hay hermanos que están sufriendo, ¿sí? Bueno, vamos directo a lo que es nuestro estudio de hoy, el mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo que dice el pasaje de hoy. Y debemos decir que esta epístola a la iglesia en Esmirna es la más breve de todas. Tiene solamente 4 versículos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito sobre la historia, sobre la ciudad de Esmirna, ¿sí? Se fundó aproximadamente 3000 años antes de Cristo, poco después del diluvio tal vez, o incluso un poco antes, no sabemos exactamente. El primer asentamiento griego data del año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Fue destruida por los lidios en el siglo VI antes de Cristo. En el siglo IV antes de Cristo, Alejandro el Grande la reconstruyó, ¿verdad? Por medio de uno de sus 4 generales, y quedaba a 68 kilómetros al norte de Éfeso. Tenía una población aproximadamente de 200,000 habitantes. Fue destruida en el 178 después de Cristo por un terremoto. Marco Aurelio, un emperador romano, la reconstruyó y rivalizaba con otras grandes metrópolis del aquel entonces, ¿verdad? Que eran Éfeso y Pérgamo. Ellos discutían cuál era la ciudad más importante del Imperio Romano, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra Esmirna? Significa mirra, que era una especie aromática que se utilizaba como perfume, como para embalsamar cadáveres. Entonces, la mirra siempre estaba asociada a sufrimiento, ¿verdad? ¿A quién le gusta cuando
¿O quién está feliz cuando una persona muere? Yo creo que nadie está feliz. Por más de que muchas veces sabemos que la persona es cristiana y sabemos dónde se va, igual siempre causa cierto dolor, ¿verdad? Cierta angustia la partida de un hermano, y más aún si es un ser querido, ¿sí? La evangelización de Esmirna debió ocurrir desde Éfeso. Pablo y los hermanos, allá como dicen Hechos 19:10, que habían, dice, trastornado a toda Asia. Eso es lo que dice, al mundo conocido en aquel entonces. Y mucha gente dice que era la cuna de nacimiento del poeta Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, obras clásicas que solemos estudiar en el colegio. Era la ciudad más bella del Asia Menor. Fíjense usted el título de Esmirna, la ciudad más bella del Asia Menor. Y es la única entre las 7 que existe aún hasta hoy, pero ya no se llama Esmirna, se llama Izmir y está en la actual Turquía, ¿sí? Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor se presenta. Ya vimos que probablemente al decir al ángel de la iglesia se refiera al mensajero, ¿sí? Al pastor o al que da el mensaje a las iglesias, ¿sí? Vemos que se usa para hombres esa palabra ángel allá en Mateo 11:10, también en Lucas 9:52 y en Santiago 2:25. Luego el Señor se presenta, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él dijimos que se presenta con las mismas características ya escritas por Juan ahí en el capítulo 1, versículos 13 al 16. Acá se presenta como el primero y el postrero, el alfa y la omega, el primero y el último, dicen otros pasajes. ¿Por qué? Porque esta imagen del Señor es apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimientos y de muerte. La expresión del primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor. Imagínense ustedes, no hay nada antes de mí ni después de mí, dice el Señor. Luego dice, Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente, como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. El que estuvo muerto y vivió. Sugiere que aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirían en virtud de la resurrección de Cristo. Qué importante es la resurrección. Por eso ya en 1 Corintios 15, Pablo le dedica 58 versículos a esta importante doctrina. Como decía un gran pastor, ¿verdad? Es la columna vertebral del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, luego dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, la sinagoga de Satanás. Esta foto es de la sinagoga en Florencia, Italia. Hasta hoy día existe la sinagoga, que eran lugares donde los judíos se reunían para estudiar la Torá, o los primeros 5 libros, el Pentateuco diríamos nosotros hoy. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, algunos judíos que no podían estar en Jerusalén en el templo organizaron estas sinagogas para estudiar la palabra de Dios. Y más aún después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 por el general romano Tito, ¿verdad? Que después iba a ser emperador entre los años 79 a 81. Y después de Tito ya viene Domiciano, ¿sí? Yo conozco tus obras. También hemos dicho en la clase anterior que el Señor conoce cada uno, incluso nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así es que no hay nada que podamos ocultar de la mirada de nuestro Salvador. Luego dice, y tu tribulación y tu pobreza. Para la iglesia de Esmirna las cosas no eran nada fácil. Los miembros estaban siendo perseguidos. Probablemente se rehusaban a hacer acomodos y decir César es el Señor. Esmirna era un centro importante del culto imperial romano
y el que rehusaba reconocer al César como su señor, con certeza quedaba excluido de los gremios. Esto significa desempleo y pobreza. Pero fíjense, no es una palabra pobreza como el que nosotros solemos decir hoy. Si yo le pregunto a cada uno de los que están aquí, no creo que ninguno me diga que es rico. Le va a decir que es pobre y que está bien saciado, ¿verdad? Que no tiene hambre. Pero la palabra pobreza que habla acá la escritura es una palabra que quiere decir pobreza extrema, que no tiene absolutamente nada, a veces ni qué comer. Esa es la pobreza del que habla la Biblia cuando se refiere a la iglesia en Esmirna. Ella estaba en una ciudad rica, pero ella era pobre. ¿Por qué? Porque Esmirna era fiel al imperio romano. ¿Y cómo puede ser eso? Es difícil entender, pero si entendemos el contexto de la ciudad de Esmirna, vamos a entender por qué. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos leyendo la historia que tenían ellos el favor del César, el favor del emperador? ¿Por qué? Porque ellos eran fieles al imperio romano. El imperio romano trajo mucho avance para sus días. Trajo lo que es, no es el actual sistema de leyes, por ejemplo, los abogados estudian lo que es el derecho romano, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que implementaron, basándose en la Biblia en muchos puntos, a poder formar lo que son las leyes, la constitución, etcétera. Entonces había más equidad. Si alguien venía y mataba a tu vaca, podías ir y demandarle y bueno, tratar de cobrar algo por lo menos, ¿verdad? Por el daño que te hizo. Eso hicieron los romanos y tenían el favor de Esmirna. Ellos eran fieles, ellos decían César es el Señor y así se saludaban, como toda parte en donde el imperio romano gobernaba y prácticamente el mundo entero en aquel entonces. Entonces, cuando vinieron los cristianos decían, no, César no es el Señor. Y ahora van a entender bien lo que significa ya cuando dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:3, que solamente por el Espíritu Santo se le llamaba Señor a Jesús. No es para hoy día, es para aquel entonces, porque decir que Jesús era el Señor era oponerse al César y muchas veces costaba la vida. Tenían que ir a la guillotina, decapitarse, etc. Entonces, estaban sufriendo, no tenían trabajo. Si tenían trabajo, quedaban sin trabajos. Aquellos que tenían mucho dinero les boicoteaban sus bienes, quedaban en la calle. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida brutalmente, primero por los ciudadanos de Esmirna y segundo, vamos a ver, por los judíos que estaban en aquel lugar también. Pero fíjense esta declaración del Señor, pero tú eres rico. A la iglesia se la alaba por su riqueza en medio de tales circunstancias de prueba. Por supuesto, esa es una riqueza espiritual, ya que eran pobres y perseguidos. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice allá en Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos eran pobres materialmente, pero eran ricos. ¿Por qué? Porque sus riquezas estaban en los cielos. Incluso algunos estaban dando sus vidas. Y aquel que da su vida por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, vemos por la palabra que van a recibir la corona de vida, una recompensa que va a hacer que olvidemos todo el sacrificio que hayamos hecho por Cristo aquí en la tierra. Como dice allá en Romanos o en alguna otra epístola del apóstol Pablo, toda esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Creo que era Pedro, si no me equivoco. Y luego dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Ustedes saben lo que significa esa palabra judío. Si ustedes buscan un diccionario bíblico van a encontrar algo así como el que glorifica o el que alaba en verdad a Dios. Sin embargo, estos judíos de Esmirna no estaban cumpliendo con ese título. Eran judíos solamente de descendencia de Abraham por la carne, pero no lo eran por la descendencia espiritual. Y el Señor los acusa como sinagoga de Satanás. Esa dolorosa declaración afirmaba que los judíos que odiaban y rechazaban a Jesucristo eran tan seguidores de Satanás como los adoradores de ídolos, como dice allá en Juan 8:44. ¿Se acuerdan ustedes cómo el Señor acusa a los religiosos de su época, a los fariseos, saduceos, etcétera? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así dice ahí en Juan 8:44. El uso que hace Jesús de un término fuerte, blasfemia,
reservado por lo general para palabras hostiles contra Dios, indica la maldad, intensidad y severidad de la calumnia. Impresionante era lo que estaba sufriendo esta iglesia. Primero, que era pobre porque todos sus bienes se le confiscaron. Segundo, la gente hablaba mal de ellos, peste y culebra, y eran llevados ante las autoridades romanas. Y tercero, tenían un ataque frontal con los judíos, ¿verdad? Los que pertenecían a la sinagoga que estaba en Esmirna, que no era sinagoga del Señor, sino era sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque estaba entregando a los hijos de Dios para que sean sacrificados en Roma. Luego vemos en el versículo 10 que el Señor les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Esta palabra no temas vemos varias veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué iba a pasar al frente para repartir a los hijos de Israel la tierra de Canaán? El Señor le dice: no temas, sé fuerte, esfuérzate, sé valiente, no temas, ¿verdad? Y vemos varias veces eso en el llamado allá en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el alma, el cuerpo, perdón, más el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el Señor varias veces nos dice: no temas. Pero fíjense ustedes, voy a aclarar algunos puntos antes de seguir la lección. Fíjense ustedes que el Señor nos dice: no temas, porque yo voy a atajar esa tribulación. No temas, porque yo voy a impedir que esa tribulación llegue a ti. No, no dice eso. El Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor le está diciendo a la iglesia perseguida, a la iglesia en Esmirna: no temas, vas a seguir sufriendo, pero no temas. Esa es la palabra del Señor. No le está diciendo: declaren ustedes que no van a sufrir más, o repitan, porque las palabras tienen poder, que hoy tanto escuchamos de muchos, pero predicadores muy mega archi ungidos, pero que en el fondo sabemos todos nosotros que son herejía, por más de que suenan bien y nos gusta y todo eso, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Aquí el Señor le dice a la iglesia en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Estás sufriendo, tranquilo, no temas, vas a seguir sufriendo más. Algunos ya murieron, más van a seguir muriendo por causa del reino de Cristo. Y luego dice el comentario: además podemos notar que los sufrimientos seguirían lo que vas a padecer, lo que ya dijimos. Vendrían aún varias adversidades, padecimientos, incluso a muchos darían su vida por el Salvador. El Señor no nos promete una vida color de rosa, sino lo contrario. Cuando recibimos a Cristo, a veces aumentan los vituperios, aumentan las pruebas, aumentan los problemas, etc. Como dice allá en Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y así, Hebreos 12, 3 y 4 nos dice que aún no hemos combatido hasta la sangre por causa del pecado. O sea que, hermanos, si el Señor nos llama hoy a la persecución, al sufrimiento, al martirio, ¿estaremos dispuestos a morir por aquel que murió por nosotros, que no dudó ni un minuto en morir por ti y por mí? Es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Detrás de toda la tribulación de la iglesia se encuentra el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, el adversario. Él estaba utilizando a los inicuos para sus propósitos, como dice en Efesios 6:12. No es nuestra lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para que seáis probados. Entonces también vemos en esta expresión que nuestro Dios es soberano. Él es el que estaba permitiendo el sufrimiento, las persecuciones y también el martirio.
¿por qué el Señor permite? La respuesta, como dijimos hace rato, tal vez no lo podamos dar hoy. No lo sabemos, pero confiamos en que el Señor utilizará esa circunstancia para bien de sus hijos, o por lo menos para beneficio de su obra, como dice ahí en Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Incluso a veces la persecución, el sufrimiento, nos enseñan lecciones que de otra forma no aprenderíamos. También nos dice ya en Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, ustedes hicieron mal contra mí, pero el Señor cambió ese mal que ustedes hicieron contra mí y hizo algo bueno. ¿Para qué me trajo en Egipto? Para preservar vidas. Eso dice en Génesis 50:20. Y vemos el caso de Job. ¿Quién era el que estaba permitiendo el sufrimiento de Job? El Señor mismo le dijo a Satanás, toca todo lo que tiene, quita la vida de sus hijos, toca su salud, dale enfermedad, pero no toques su vida. Al final, Job fue prosperado el doble de lo que era, pero en el momento qué difícil ha de ser. Imagínense ustedes, perder en un solo día todo el fruto de su trabajo, todas sus riquezas, perder en un solo día a todos tus hijos y también que cuando vienen después sus amigos, quieren consolarle, empiezan a acusarle de que él estaba en pecado, por eso estaba sufriendo, que se arrepienta y por eso, para que el Señor le perdone. Que venga su esposa y le diga, maldice pues a Dios y muérete. Job capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, aún en todas esas circunstancias, dice, no pecó Job contra el Señor. Dice en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué fe tenía Job? ¿Qué fe tenían esos patriarcas? ¿Eran diferentes a nosotros? No, Señor, eran igual a nosotros, tenían las mismas luchas, estaban siendo probados, metían la pata también igual que nosotros. Así es que eso debe servirnos de aliento para poder seguir estudiando las escrituras y ser fieles al Señor en lo que podamos. Y si el Señor nos llama a entregar nuestras vidas, Él también nos va a dar la fortaleza para poder dar nuestras vidas por Él. Y tendréis tribulación por 10 días. Esto ha sido motivo de mucha controversia, pero me gustó lo corto de la explicación del hermano McDonald. Dice, este periodo de tiempo puede ser una referencia a 10 días literales. Tal vez son 10 días literales que iban a venir de persecución por parte de Roma a la iglesia de Esmirna. O también puede significar las 10 persecuciones distintas bajo los emperadores romanos, que inician con Nerón, Domiciano, Diocleciano, Severo, etc. El último fue Diocleciano, ¿verdad? Que duró más o menos 10 años, entre los años 303 a 313. En total hubo 10 persecuciones brutales de parte de los emperadores y en cada periodo fueron martirizados muchos grandes líderes de la iglesia, padres apostólicos. Bajo Nerón murieron Pedro y Pablo. Bajo Domiciano, Juan fue exiliado a Patmos después de haber sido lanzado en calde de aceite hirviendo. No murió milagrosamente. Y así sucesivamente. Fue también martirizado bajo el siguiente emperador, el hermano Policarpo, etc. El Señor le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor les dice, ustedes sean fiel incluso hasta el punto de que entreguen sus vidas y yo les voy a dar la corona de la vida. Eso dice el Señor a la iglesia en Esmirna. Los que tengan que pagar con la muerte el hecho de mantenerse fieles, reciben de Jesucristo la hermosa promesa de recibir la corona de vida en el tribunal de Cristo. Este es el premio para los mártires. Esta es la corona que recibirá Policarpo, obispo de Esmirna, y es la corona que miles o tal vez millones de mártires recibirán directamente de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena morir por la causa de Cristo. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Si el Señor Jesucristo le conduce a morir por su causa, Él mismo le dará la fortaleza y la gracia por su causa, para morir por su causa. Qué interesante lo que dice este hermano, estoy 100% de acuerdo con él.
Dice en el versículo 11, el último versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una advertencia. Alcen sus oídos, dice el Señor. Y ahí vemos que las cartas son para cada una de las iglesias en los diferentes periodos, incluso para cada persona en particular. Luego dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dwight L. Moody lo expresó de la siguiente manera. El que ha nacido una vez tiene que morir dos veces. Aquel que ha nacido dos veces debe morir solo una vez. Quizá ni siquiera tenga que morir una vez. ¿Por qué dice él ahí quizá tal vez no tenga que morir ni una vez? Porque qué tal si viene hoy el Señor y lleva a su amada iglesia. Ni siquiera vamos a pasar a la eternidad vía muerte física, sino vía arrebatamiento o rapto de la iglesia. No sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la muerte que ningún creyente va a experimentar. La primera muerte es relativa al cuerpo. La segunda muerte es el alma y el espíritu, una separación de Dios. Eso es lo que significa. No va a sufrir ningún cristiano daño de la segunda muerte. Aquí, según dicen los que entienden las lenguas originales, hay una doble negación que equivaldría a una frase como la que les voy a repetir. Nunca, jamás el cristiano, el que venciere, sufrirá daño de la segunda muerte. Imagínense ustedes, una doble negación, nunca, jamás. Es algo muy fuerte. No van a sufrir los cristianos la segunda muerte. Y les dejo con esta frase para que escuché y me pareció demasiado interesante, porque creo que tiene mucha verdad. Los cristianos somos como las bolsitas de té. Cuando se les pone en agua hirviendo, sueltan su verdadero color. Y como venimos hablando ya de hace varios lunes, a veces en la iglesia es fácil. En la iglesia somos santos, en la iglesia somos buenos, en la iglesia ni hablamos fuerte, en la iglesia ni miramos mal. Pero el problema es cómo somos durante los otros días, de lunes a sábados. Ahí está el problema, ahí está la lucha. En la iglesia estamos 2 horas y como decía aquella hermana a su pastor, pastor, me encantaría que mi esposo venga a vivir en la iglesia. Y el pastor sonreía y le dice, pero ¿por qué, hermana? Le dice. Y ahí le dice la hermana, porque él acá en la iglesia es tan bueno. Vivía un cristianismo nominal, solamente un cristianismo dominical, un cristianismo dominguero, ¿verdad? Y el resto de la semana es como que vivía como huérfano, ¿verdad? No hacía caso a nadie. Entonces, mis queridos hermanos, si el Señor nos llamara hoy para el vituperio, para el martirio, ¿cómo responderías? ¿Vamos a dar nuestras vidas por el Señor o vamos a jurar fidelidad a cualquier otro que se nos pueda pedir en aquel momento? A la autoridad, al presidente, al emperador, al anticristo, ¿verdad? Al anticristo no, porque la iglesia no va a estar, pero cualquier personaje de turno, ¿verdad? ¿Vamos a rendir culto a esa figura o vamos a mantenernos fieles al Señor incluso si si tengamos que dar la vida por ello? ¿Cuál sería nuestra reacción? Los cristianos somos como bolsitas de té. Cuando se les pone en agua hirviendo, sueltan su verdadero color. Y bueno, muchas gracias a cada uno por su atención. Gracias porque pudieron una vez más conectarse. Y me gustaría dejar este espacio de tiempo si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algún comentario, duda, queja, sugerencia, crítica, cualquiera sea, entonces puedan hacerlo ahora. Y sería bueno si pueden, ¿verdad? Dejarse ver un poquitito para saber quién es el que está haciendo la pregunta. César, Adela, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
Todo claro, Manolo. Acá David me está corrigiendo, dice que el país pintado en el mapa es Colombia. Yo pensé que era Surinam, me equivoqué entonces. Porque sí, también escuché, leí a algún lado que era Surinam. Perdón y clemencia por mi falta de cultura. Hermanos míos, no fue intencional. No estoy diciendo herejía, por favor, perdónenme. No sé si hay alguna otra acotación, aclaración, duda, queja, sugerencia. Jorge, Dalmi. No, parece que no hay nada. Creo que vamos a dar por finalizado entonces. ¿Qué les parece si oramos con César? Pero activa primero tu micrófono, César, que no te pase como a David. Vamos a orar para terminar, ¿les parece? Oremos con César. Dale. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites, Señor, poder estudiar en tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos deja a través de las iglesias, Señor. También te pedimos y que bendiga, Señor, la vida de Manolo, Señor, su vida y la de su familia. Gracias, Señor, por su tiempo, el poder tomarse el tiempo de estudiar, Señor, tu palabra y poder transmitirnos, Señor, para poder conocer un poco más y así también nosotros podemos aplicar, Señor, la enseñanza que vemos en cada una de las iglesias, Señor, que nos dejan y nos dan ejemplos, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo y el resto de este día dejamos en tus manos, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo.